Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado. Es un honor para nosotros tenerte aquí presente, Ricardo López Murphy, Bienvenido, Ricardo. diputado nacional. Para mí un gusto estar con ustedes. Y como digo siempre, es un gran referente del liberalismo argentino. Hoy, si miran la grabación de la Comisión de Defensa Nacional, ahí hice una defensa interesante e inteligente de nuestras posiciones, porque a veces se nos vinculan a cosas que no son ciertas, así que hoy, si alguien mira, es cansador mirar a veces la Comisión de Defensa, son muchos expedientes de muchos temas, pero ahí hice el cierre y ahí pude utilizar eso para explicar nuestra posición. ¿Y te voy a preguntar, ¿qué está haciendo el gobierno en materia de defensa? Ya sé que es un tema que te apasiona y demás, y como presidente de la comisión... Es un tema complejo. A ver, ¿qué es lo cual... A ver, ahí hay problemas, por supuesto, de tipo presupuestario, muy delicados. Eso no es un problema de Argentina, es un problema universal. En general, ahí el cambio tecnológico ha sido muy fuerte, entonces los sistemas de armas han cambiado mucho y mantenerse al día es costoso. Eso es un gran debate en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Pero hay problemas que tienen que ver con los recursos humanos, por ejemplo. Había un compromiso de todas las fuerzas políticas de votar la equiparación de los miembros de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad. Es un compromiso que estaba pacíficamente aceptado. Por razones complejas, este gobierno en febrero del año pasado lo incumplió. Pero ha surgido ese tema, uno podía decir, bueno, se encontraron con una crisis inmensa, tienen que estudiar el problema, qué es lo que van a hacer. Y ahí yo creo que el compromiso ese tenía una base de racionalidad, y el incumplimiento después de tanto tiempo se vuelve muy comprometedor para los recursos humanos, porque la actividad militar en Argentina y en el mundo es una actividad muy especializada, no es tan fácil salir de ahí y hacer otra cosa. Entonces, en general, por el sistema de armas hoy se ha vuelto una cosa muy compleja. Sí. Y hacer una política de remuneración inadecuada produce crisis. Por ejemplo, se nos van los pilotos, se nos van los ingenieros, se nos van gente en la cual invertimos mucho dinero. Por otra parte, eso desalienta el ingreso de buenos cuadros. Pues si las perspectivas son malas, si uno ve discriminación, no elige esa carrera, que es muy sacrificada además. Después viene el tema de la obra social. Es un tema muy importante, porque, claro, en general los sueldos militares no son altos, y si la obra social no está a la altura, el problema es muy serio. Sí. Y bueno, ahí hay un tema. Después está la ley del personal militar, que son todas las leyes que rigen las carreras militares. Ahí yo soy partidario que, digamos, terminemos ese tema y saquemos una ley modernizadora. Después está la ley de reservas. Después está modernizar la legislación de fondo en defensa, seguridad e inteligencia. No hacerlo como se está haciendo ahora por resolución ministerial o por medidas que no tienen la envergadura jurídica adecuada. ¿Por qué es esto? Porque si pasa algo, mientras no pase nada, el problema no existe. Pasa algo y nadie tiene claro de quién es la responsabilidad, y después terminamos persiguiendo a los tenientes, a los subtenientes, a los sargentos por cosas que dieron la orden del ministerio. Claro. Ahí está. Entonces, ahí hay un tema muy decisivo. Yo ahí estoy proponiendo, tres cosas que se las puedo contar ahora. Uno son las reglas de empeñamiento. Suponiendo que por cualquier disposición se declara estado de sitio y un oficial superior de las Fuerzas Armadas se tiene que hacer cargo de todas las responsabilidades de las Fuerzas de Seguridad, yo quiero proponer regla de empeñamiento. Básicamente lo que quiero es que la regla sea el que se hace responsable, el que da la orden. En principio, quien está en cumplimiento de órdenes está exceptuado de la responsabilidad.
Eso lo que hace es llevar la responsabilidad al que da las órdenes. Claro. Y evita que se persiga personal subalterno por órdenes superiores. En esa línea también estoy trabajando en un proyecto de equiparar a las que fueron víctimas del terrorismo con las que fueron víctimas de la represión ilegal. Siempre se ha, se han buscado mecanismos para compensar a los que sufrieron represión ilegal, nunca se compensó a los que sufrieron los actos terroristas, que son alrededor de 5.000. Sí. Entonces, lo que hago, bueno, por ejemplo, los que eran conscriptos en Formosa, digamos, todos los que fueron como miembros de las guarniciones atacados. Eso pasó hace muchos años, pero lo que ha habido es un tratamiento asimétrico. Eso lo estoy tratando de resolver. También estoy tratando de encontrar algún mecanismo para que no se apliquen normas inadecuadamente. Por ejemplo, si uno es detenido por una acusación, debe cumplir 2 años sin sentencia. Una vez que se cumplieron 2 años, tiene que ser liberado. No se puede tener una persona presa 12 o 13 años sin sentencia, como no se puede tener en cárceles comunes a personas de 80, 90 años. No tiene sentido, no es contrario a nuestra legislación y además extremadamente costoso. Y no tenemos lugares para detener a criminales peligrosos y tenemos ancianos metidos ahí con unos costos. Claro. Además de ser injusto, tiene unos costos extravagantes, pero las cárceles no están pensadas para ello. Y aparte, digamos, esos presos no suponen una amenaza para la sociedad como... Absolutamente. Como muchos delincuentes que están Por libres. eso el Código Penal establece que después de los 70 uno va a la casa. Claro. Sin embargo, acá eso lo incumplimos. Bueno, ustedes me preguntan en qué estoy trabajando en todo. Salvo que sean los amigos, ¿no? Ahí sí van a la casa. No, pero digo, hagamos una cosa que sea sensata. Lo que estoy pidiendo es que apliquemos el plexo legal de una manera equilibrada, no hemipléjica. Ese es mi punto. Y ahora te quería preguntar, ¿cómo es que falló la votación para crear una comisión investigadora sobre los abusos de los derechos humanos en el gobierno de Alberto Fernández durante lo que fue la cuarentena? Bueno, ahí, a ver, yo voté a favor de hacerla, sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un gran debate en la Cámara porque la gente del kirchnerismo cree que estuvo bien esa política. Un poco la línea argumental, no digo lo más bruto, estoy buscando los más articulados. La línea argumental es, en ese momento ninguno sabía, hicimos lo que nos pareció que protegía más la vida. Vale, es un argumento, pero viene del otro lado, que entonces, y eso se termina, el colofón de eso es, si no hubiéramos hecho esto, hubieran muerto decenas de miles de personas. La verdad, eso no es cierto. En el caso de Suecia, ustedes recuerdan, eligió la estrategia de no cerrar nada, claro, de no proceder. Y la verdad es que los muertos de Suecia son menores que los muertos en promedio en otro lado. Sí. Entonces, el argumento ese es falaz, pero bueno, predominaron los votos de ellos. Digo, a veces acá hay que ser conscientes. Si uno no es cuidadoso de juntar los votos, se pierden las votaciones. Y ahora te llevo más al terreno político. ¿Cómo ves la fragmentación política que hay en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que eso es muy grave, es muy delicado, es muy negativo para la gobernabilidad. Yo lo atribuyo mucho eso al régimen electoral que tenemos, que permite esa fragmentación. Por ejemplo, si uno mira a otros países del mundo, no ocurre eso. En Estados Unidos no hay esta cantidad de partidos pequeños que generan esa policromía política, pero que al final hacen ciertamente ingobernable nuestras instituciones políticas. Nosotros estamos apoyando a Silvia Los Penato por una razón muy sencilla. No es perfecto esto, pero el gobierno de Alberto Fernández y Leandro Santoro saquearon la ciudad de Buenos Aires. Cuando digo saquearon,
no es un término exagerado. Nos robaron el núcleo de nuestra recaudación. De, digamos, alrededor de 3,20 de la coparticipación federal nos pagaron 1,45. Ese saqueo ha generado en la ciudad de Buenos Aires una volatilidad extraordinaria. También el gobierno de Javier Milei saqueó a la ciudad de Buenos Aires. Con la particularidad que ustedes saben que la deuda de la ciudad de Buenos Aires no se registra, porque si se registra ese superávit que se habla no está. Yo digo, frente a Adorni y a Leandro Santoro, yo prefiero como ciudadano de la ciudad de Buenos Aires que tengamos a alguien que sea candidato que defienda nuestras finanzas, porque nadie se lleva engaño. Ese saqueo nos costó tres cosas: más deuda, menos obras y más impuestos. O sea, ¿le atribuís a eso quizás el declive que ha tenido en este último tiempo la gestión en la ciudad de Buenos Aires? La deuda es de una magnitud extraordinaria. O sea, sobre un presupuesto de 12.000 millones, 7.000 millones de dólares la deuda. En cualquier otra jurisdicción del país, nacional, provincial o municipal, hubiera colapsado. Es verdad que esta ciudad tiene una resiliencia, se las arregla, pero ¿a qué costo? Al costo de un deterioro del funcionamiento. Si esta ciudad está ciertamente ahogada en términos de servicios y prestaciones. Claro, ¿y crees que quizás el gobierno de la ciudad está fallando en la comunicación? Porque uno, ahí viene el punto. Yo no veo que hagan el argumento que yo hago. Claro. Ahora va a salir un spot que lo grabé hoy, pero voy a hacer pelear un poco. Los trato a Adorni y a Santoro de saqueadores. No es un tema fácil, pero digamos, es para poner. También yo creo que esa pusilanimidad para discutir los temas nos oscurece, digamos. O sea, a ver, es cierto que en las negociaciones con el fondo, si uno le dice, mire, estos tipos están ocultando 7.000 millones de dólares de deuda, hubiera trabado, es verdad eso. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser cómplices de eso. Eso es un problema que tiene la ciudad. Es verdad que eso no obsta que haya errores de gestión y de administración en la ciudad. Pero me parece que es de un exceso tal lo que ha ocurrido que tapa cualquier error de gestión. O sea, 7.000 millones en 12, yo a todo el mundo le pregunto, yo le saco a usted 60% de sus ingresos. Nadie sobrevive. La ciudad de Buenos Aires sobrevivió a eso. Y ahora, ¿cómo ves la economía? ¿Qué repercusiones te generó el tema de la quita del cepo? ¿Cómo ves el futuro? El diseño del programa hasta el viernes era malo, estaba mal hecho. Por eso perdíamos una cantidad de reservas extraordinarias y el sistema se había vuelto inviable e insostenible. Olvídense lo que dice el gobierno. El sistema era inviable e insostenible por la pérdida de reservas. El nuevo programa no tiene esos errores. O sea, el nuevo programa tiene una meta monetaria clara, una meta de reserva clara, una meta fiscal clara. Es un programa como el que se haría en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Perú. No tiene esa cosa metafísica de la base monetaria amplia que decía, digo, para los que nos están escuchando, entre el 30 de noviembre del 23 y el 7 de abril del 25 la base monetaria creció 220%. Por eso tuvimos la inflación que tuvimos. Por eso perdimos la reserva que pedimos. No es cierto que no emitimos. Emitimos como locos. Ahora, ¿por qué decían que no emitimos? Porque había un concepto metafísico que era la base monetaria amplia, lo que se llamaba la dolarización endógena. Todo eso ha sido arrojado al trasto. Se acabó. Que eran los argumentos. Ahora hay un programa que yo digo es serio. ¿Y vos creés que eso fue un giro
De golpe, giro dramático. un volantazo, digamos, porque la Giro chocaba. dramático porque se estrellaba. Ahora, ¿funcionará el programa? A mí me parece, yo hubiera puesto otras bandas, y no sé si hubiera puesto bandas, para ser franco. O sea, lo hubieses liberado del todo. Liberado, y si no nos va bien con esa cosa de estar mirando, metiendo el dedo en el tipo de cambio, el gobierno no sabe para eso, no es que digo que yo sé, nadie sabe. Esto de que los gobiernos van a fijar el tipo de cambio, es como si fijaran la estatura de Tolizano, no es verdad, no saben, no le pueden acertar. Si eso son temas muy complejos, yo digo, el resto de los países no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Claro, y más llamándote un gobierno totalmente liberal, ¿no? Pero eso con el cepo que había, digo. Ahora ayer en televisión decía que el cepo es robo. ¿Por qué lo tuvieron 17 meses? Bueno, eso es verdad, sí, claro. Claro. Digo, si es robo, si es un horror, ¿por qué lo sostuvieron 17 meses? La Bueno, verdad el es mismo que, ejemplo puede ser quizás las retenciones también, ¿no? bueno, eso es otra cosa terrible. O sea, las retenciones son muy mal impuestos. El presidente se comprometió en la campaña electoral que las iba... Bueno, se comprometió a tantas cosas Sí. que no cumplió. Pero digo, a mí me pareció innecesariamente provocativo y violento el comentario que hizo hacia el sector productivo agropecuario. Es decir, liquiden ahora porque les voy a subir las retenciones. Las retenciones son un impuesto muy malo, muy negativo, muy distorsionante. Y generan un gran atraso tecnológico. Cuando uno se pregunta por qué Paraguay, Uruguay, Brasil han aumentado tanto la producción y nosotros no lo hemos hecho. Nuestros productores son los mejores del mundo, fueron a enseñarle a los brasileños, a los paraguayos y a los uruguayos. Jorge Valle siempre decía, el presidente de Uruguay, gracias a los Kirchner tenemos una agricultura y una ganadería moderna, porque expulsamos nuestros mejores productores hacia Uruguay. Ahora, el hecho que nosotros tenemos retenciones que no tiene Paraguay, no tiene Brasil, no tiene Uruguay, que son nuestros competidores, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no hay mucho Polonia, no hay muchos países, Ucrania ahora con la guerra no puede competir. Pero digo, no hay muchos países que tienen nuestra disposición de recursos naturales, de producción, ninguno tiene retenciones. Entonces yo lo que diría es, con cuidado, no agreda a gente que está soportando una carga tributaria exagerada que usted dijo que iba a terminar y no termina. Lo cual, con esto no quiero decir que es un tema sencillo. Sí. Es un tema complejo. Yo tengo una solución al problema que creo que es la más operativa, pero de nuevo, sin decir que es un tema fácil, yo digo, no agreda. Y digo, por arriba, ¿cuál sería la fuente de recaudación que podría tener el gobierno eliminando las retenciones? Bueno, una cosa que se podría hacer es dar un crédito en ganancias a los productores si están sometidos a retenciones. ¿Qué es lo que eso bajaría el impacto a cero de las retenciones y resolvería el problema? Eso cuesta mucho menos que lo que cuesta bajarlas de golpe. Claro. ¿Cuál es lo que decían los productores? Para recibir eso no hay que evadir. Bueno, eso digo, Sí, o sea, claro. el mecanismo está ahí ideado para favorecer a los productores formales. Está ideado para que sea absorbible por la tesorería. Es verdad que ahí hay un monto significativo de ingresos, no es que estamos hablando de 2 pesos, es un monto significativo. Yo creo, igual hay que ir pensando en eliminarlas, Claro. O sea, es un mal impuesto, no es que los quiero eliminar para quedar bien con el sector, no. Es un mal impuesto, genera malas tecnologías. Lo nuestro no pueden usar el paquete tecnológico de punta, porque la retención les quita la posibilidad de hacerlo. No, y aparte impacta también en el nivel de confianza que puede llegar a tener el gobierno.
No, y no subestimen esto de los costos. A ver, ¿cómo lo podría explicar? Los costos son crecientes. Si yo te pongo un impuesto sobre el valor bruto de producción, te obligo a bajar en la curva de costos. ¿Cómo bajar en la curva de costos? Usar una tecnología más primitiva. Claro. Es por eso que los nuestros claro, usan una tecnología más primitiva que los brasileños y los paraguayos, no porque sean más brutos, sino porque las reglas que le ponemos los obligan a ir a una tecnología más primitiva. Y eso también se puede llegar a trasladarse a lo que es la industria, la ropa, ponele. Porque todo lo que uno escucha es que la ropa argentina no es buena. Y eso puede llegar a tener que ver también. Ahí yo diría, no, ese es un problema distinto. En general, el segmento ese ha sido históricamente muy protegido por el problema de empleo. Yo creo que eso degeneró en prácticas productivas no adecuadas. A mí me parece que ese sector, en ciertas ramas, debería ser muy competitivo. No en todo. Como en los zapatos. Claro. Nosotros tenemos fábricas de zapatos muy competitivas. No en toda la gama. Claro, sí. Claro. No sé si vieron que la industria automotriz argentina ahora prácticamente solo produce pick-up. ¿Por qué? Porque ahí es competitivo. La Hilux es competitiva en todo el mundo. La que hace Volkswagen es competitiva en todo el mundo. No lo éramos cuando hacíamos todos los autos. Ahí era... Si uno se especializa en un determinado vehículo, las chances en esas series cortas de las pick-up de ser competitivos son grandes. Bueno, es como decía aquel economista del año 1800, 1700, por ahí, David Ricardo. David Ricardo decía, las naciones tienen que ser productivas o ser competitivas en lo que saben hacer. Y el problema de Argentina sería que quiere ser competitivo en absolutamente todo y no se puede. Efectivamente. Y además eso evita el comercio. Y si uno se cierra, en realidad cuando uno estudia la historia del mundo, ahora como lo de Trump hemos tenido todo que volver a estudiar la historia del mundo, si uno mira el comercio pasó de ser el 4% del producto al 30% del producto mundial. Y el producto, o sea, se multiplicó por 7 veces. Y el producto se multiplicó por 7 veces. Quiere decir que el comercio creció en los últimos 80 años 50 veces. Si uno se cierra al comercio, como hizo Argentina, impide participar de esa revolución tecnológica mundial. Una de las razones de nuestro atraso es que no castigamos siempre al sector exportador. Sí. ¿Por qué castigamos al sector exportador? Para favorecer al que sustituye importaciones. Una cosa viene acompañada de la otra. A lo mejor nuestros sectores exportadores, no en todo lo, no en todo, en algún segmento hubieran sido extraordinariamente competitivos y el mundo como mercado les hubiera permitido alcanzar las economías de escala razonable. Ahora, si uno quiere hacer de todo, yo siempre el ejemplo que usaba cuando era profesor de política económica hace años, era, supongamos la ciudad de La Plata que se aísla del mundo, nos morimos de hambre, nos morimos de hambre. La provincia de Buenos Aires se muere un poquito menos, la Argentina un poquito menos, América Latina un poco menos. O sea, a medida que uno crece en tamaño, los costos de estas locuras son menores. Ahora, cuando uno es un país pequeño, Argentina, el PBI de Argentina es una 200ª parte del mundo. Somos un país muy pequeño en relación al mundo. Entonces, el daño que nos hacemos, si uno sigue mi argumento, es enorme. ¿Y qué es lo que pasa? Que todavía no, las empresas extranjeras no confían en invertir acá. Bueno, parte el cepo, laburo, ¿no? Sí. Parte el cepo. O sea, el cepo hacía un daño muy grande. Hacía un daño sobre todo a la inversión. O sea, ¿no? A ver, Hoy pueden llegar a estar no nos dados. engañemos. El cepo, ¿qué hace? Hace que tú tengas un tipo de cambio más bajo, que puedas masacrar a los ahorristas internos, porque no se pueden mover,
pero te impide conseguir capital. Ahora, los cepos históricamente se usaron por un muy breve periodo de tiempo. Nosotros lo extendimos por tantos años que 5 eso años, bloqueó la inversión. Entonces, parte del bloqueo de la inversión es eso. Parte es la sensación de inestabilidad, lo que vos preguntabas, ¿por qué está tan fragmentado el sistema político? Una de las cosas que se ven de afuera es que Argentina puede ser ingobernable. Digo, no es que no lo podamos resolver, pero ese es la presunción del que mira de afuera. Tercero, nosotros todavía tenemos un régimen laboral que cuando los extranjeros, los abogados, cuando vos venís a invertir acá, buscás un abogado y decís, me explica un poco cómo es el régimen de inversión, las leyes laborales. Digo, no, pero voy a contar una cosa que es verdad. Con el régimen de RT, la siniestralidad bajó un 70%, o sea, se derrumbó. Sin embargo, los juicios por accidente de trabajo son más que antes. ¿Cómo puede ser con derrumbándose? Bueno, nosotros tenemos un problema de litigiosidad, que si uno está afuera y se lo cuenta, no se las toma. Sí. Después tenés problemas que no tenés mercado de capitales acá. Y tenés problemas, por ejemplo, Toyota tenía unos problemas para reclutar personal dramáticos. No solo Toyota, yo conozco una empresa de transporte que usa, puedo decir la marca, ¿no? Usa los vehículos Scania. Cada camión vale $250.000, son camiones muy sofisticados. No consigue choferes, paga un sueldo increíble y no consigue choferes. Consigue lo que le harían pomada a los camiones. Sí, ¿no? sí, No consigue capacitados. Bueno, gente con experiencia. Es un tema. Y con, a ver, Que anden con los chalecos de la CGT, conductas capaz. que son razonables. Claro. Porque el costo que pagan ellos, si ese camión cuesta 250.000, el chasis, la tara, el motor. Con la carga es una cifra espectacular. Sí. Claro. Entonces, si alguien hace un disparate, pero digo, Toyota no conseguía gente que tuviera terminado el secundario y que soportara un examen de ingreso y un examen médico. O sea, tenían, digo, a ver, te voy a decir una cosa que es fuerte, pero si uno se droga en los exámenes aparece. Sí, obvio, Claro. sí. Y nadie compra eso. Nadie compra una persona que... Entonces empiezan a ver en los exámenes preocupacionales, o el que no me puede contestar una carilla, o el que no me puede entender un texto. problema elemental, o el que le hacen los exámenes de sangre y de orina y aparece un De todo. desquicio sanitario. Sí. No, pero digo, cuidado, porque ese es un tema, a mí me angustia mucho. ¿Puede llegar a ser una crisis sobre capital humano también? Bueno, tenemos una crisis de, no solo nosotros, Sí. una parte del problema que hay en Estados Unidos es que el cambio tecnológico es tan fuerte que la gente queda desplazada. ¿Qué es lo que hay que hacer en teoría? Hay que reentrenarla. Pero para eso hay que tener programas que faciliten el reentrenamiento. Y la gente tiene que tener la disponibilidad para reentrenarse, que no es fácil, sobre todo cuando la edad avanza. O sea, es más fácil a la edad de ustedes, a la edad mía, reentrenarme. Por ejemplo, no saben el trabajo que me da manejar el celular. Yo quisiera un celular simple, porque no digo, me cuesta, tengo que buscarme a alguien que me ayude. No, para las operaciones simples no, pero... Sí. Entonces, el problema de reentrenamiento y el problema educativo. Estados Unidos tiene mucha heterogeneidad educativa. Entonces, tiene los estudiantes de punta, pero tiene los rezagados. A los rezagados perciben que no tienen oportunidades, entonces empiezan a seguir a gente que les dice vamos a prohibir el comercio, América primero. Sí. Porque no quieren competir, pero lo lógico sería, como decía él, competir. Pero para competir, tu formación en capital humano tiene que ser idónea. Claro. Por esto que les cuento, yo les cuento del caso de una empresa de transporte acá de Gran Buenos Aires, grande, 200 camiones, que no, 200 camiones, 200, no es una empresa chiquita.
Claro. Y más en el mundo también la revolución que se va a generar cuando aparezca la inteligencia artificial, que bueno, ya apareció, pero Bueno, cuando sea más elevada... Eso conocerte. agudiza aún más el argumento. O sea, lo que yo creo que esa política de Trump de creer que el problema son los aranceles, yo creo que es un error de diagnóstico. El tema es el cambio tecnológico y cómo nos adaptamos al cambio tecnológico. El cambio tecnológico ha sido vertiginoso para ustedes, pero no saben para mi generación. Piensen que yo era de la época que los únicos teléfonos que había eran los negros. Como decía un diputado hace muchos años, son negros, estatales y viriles. Es una estupidez, pero digo, eso era El teléfono de rosca. Claro, pero era una cosa totalmente antigua, Sí. disparatada. Cuando yo era joven, tenía, por ejemplo, el que tenía teléfono en barrio era un privilegiado, ¿no? Era muy difícil conseguir teléfono. Entonces digo, ese cambio ha sido muy fuerte para nosotros. Igual tuvo cosas negativas, creo. No, pero yo no muchos digo- valores yo que digo, se han perdido en la estoy sociedad. diciendo que estoy tratando de entender lo que nos pasó. Sí. En ese cambio hubo cosas favorables y cosas desfavorables. Lo que quiero decir es, el principal problema es no poderse adaptar a ese cambio. Y eso sí que es muy agudo en la civilización actual. Muy agudo en Estados Unidos, porque ahí viene la crisis de los opioides, la crisis del fentanilo. O sea, porque la gente en última instancia va a la droga? Como una forma de evasión de la realidad. O sea, la droga no se combate con fuerzas militares y policiales, eso no quiere decir que no hay que hacerlo, sino en verdad es un problema de política sanitaria. Esto que yo contaba de que no los emplean. El que se droga no sabe que no lo van a emplear en un lugar que pague sueldo Claro, razonable. sí, sí. Por las responsabilidades. Exactamente. ¿Y no crees que también tendrían que implementarse políticas de generar, qué sé yo, cursos de oficios, digamos? Porque Bueno, estamos viendo... eso, por ejemplo, un lugar donde eso es muy importante en todo el mundo es en la penitenciaría. Claro. Cuando uno dice la cárcel es para proteger al resto de la ciudadanía de los riesgos, también es para, en lo posible, reencauzarlo. Pero para reencauzarlo hay que generarle un capital humano que no vea el delito como su única alternativa. Sí. No estoy diciendo que la falta de capital, estoy diciendo, yo soy un liberal clásico, o sea, libertad y responsabilidad. Uno se hace cargo de sus actos. Pero es verdad que si nosotros usáramos el tiempo en el presidio para mejorarle la formación de capital humano, bajaría mucho la reincidencia. Y digo, y para la sociedad también, ¿no? Sería muy Porque valioso. Yo el ejemplo que quería poner es que muchos municipios tienen cursos que se financian con los impuestos de la gente, cursos de identidad de género, cosas esas raras que a la gente no le sirve y que quizás se pueden implementar cursos de oficio. Ahí está, por ejemplo, todo el tema de informática, Sí. todo el tema de electricidad, todo el tema de plomería, todo el tema de gasista, todo el tema de construcción. Y hay una inmensa cantidad de actividades de reparación, digamos, de servicios. Hay una inmensa cantidad de cosas que se podrían hacer que serían mucho más sanas que cursos para idiotizarse. Totalmente. Tal cual. Quería preguntarte, para vos, ¿cuál tendría que ser el rol de los jóvenes en la política? Bueno, yo primero diría, lo natural es que sean inquisitivos, participativos, que se preocupen. Siempre hay que acordarse de algo. Si uno no se ocupa, alguno se ocupa. Claro, se va a Y ocupar el otro. que se ocupa en general no es bueno, no es un buen sustituto. Yo creo que una preocupación razonable, inteligente, ayuda a entender los problemas. No es que la política es puro costo de esfuerzo, de militancia, también genera oportunidades de debate, de conocer gente, de pulirse. En todas las fuerzas políticas que yo integré siempre teníamos escuelas de cuadros, conferencias. Si nosotros tratábamos que nuestro
militantes, nuestros cuadros estuvieran formados. Sí. O sea, que su Que a la hora de que su le toque. fuente de militancia no fuera el odio, el rencor, el rechazo, sino fuera una agenda propositiva, una agenda, digamos, constructiva. Y la verdad, yo hoy le decía a un politólogo, le digo, bueno, me podrán cuestionar muchas cosas, pero a lo largo de la vida hemos formado tantos cuadros, no quiere decir que nos terminaron haciéndonos caso, si no hubiéramos llegado mucho más lejos. Pero digo, esa actitud ha hecho que a lo largo de la vida, después de muchos años en esto, yo encuentro mucha gente muy agradecida. No necesariamente militó con nosotros hasta el final, pero esa idea de formarse, de prepararse, yo creo que es muy sana. Entonces yo digo, no milite en cualquier lado, huya de los lugares que lo usan, huya de los lugares que lo usan como masa de pelea, como asistente a actos, concurra a los lugares donde le dan ciudadanía. Claro, que no sea una eterna militancia. Que sea una cosa constructiva, que usted pueda, por ejemplo, esto que ustedes me hacían hoy, ¿qué estuvo haciendo la Comisión de Defensa? Eso es interesante. Que uno diga, bueno, cuando me encuentro con los diputados, senadores, concejales, ¿cuál fue su trabajo? Claro. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero el problema es lo que no pueden responder. Pero Claro. eso es lo que queremos dejar de lado. Porque Lo que nosotros queremos es superar las políticas de los que no pueden explicar nada. Imagínese si yo le preguntara qué hacía Chocolate Rigo. Bueno, Chocolate Rigo era... Argenteando estaba. No, bueno, pero que eso es una parte muy importante de lo que pasa en política. Por eso estamos tan degradados, por eso se le ha perdido el respeto a la política, por eso la política es vista como una actividad nociva. Sí. No lo es cuando uno ve políticos ejemplares. Entonces, cuando uno ve políticos ejemplares, uno les pregunta qué estuvo haciendo, en qué estuvo trabajando, cuáles son sus proyectos. Si no puede contestar eso, rajen de ahí. Rajen, no solo de ese político, sino de la Del estructura espacio. política que da lugar a gente que no puede contestar qué está haciendo. Totalmente. Ahora, brevemente, las últimas dos preguntas. ¿Cómo ves la elección en la provincia de Buenos Aires? A nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para que María Eugenia Talerico sea una candidata muy destacada. A mí me parece que es la candidata más sana que ha producido el sistema político en muchos años. Debo confesar que estoy haciendo un esfuerzo supremo por ella, aunque no es de mi jurisdicción, porque Claro. está en la provincia de Buenos Aires. Porque me parece que va a ser el aire fresco que la política necesita. Nosotros necesitamos mucha María Eugenia Talerico para volver a respirar un aire distinto en política, para no sentirnos avergonzados de lo que hay. sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, O sea, es que ahí es como una mancha blanca. Es una cosa que llama la atención porque cuando uno ve el resto es particular. y aparte son siempre los mismos, el resto, ¿no? Claro, pero muy degradado. Sí. Eso está muy degradado. Por eso yo tengo fuertes expectativas que a pesar de la carencia de medios, de recursos, la rodea muy buena gente. Entonces, eso a lo mejor ocurre un milagro, que, Sí, ¿por qué que no? eso logre una ascendencia, una trascendencia. Y de nuevo ahí, mírennos a nosotros. Yo hago un esfuerzo muy grande en la ciudad de Buenos Aires por Marcos Gómez Marín. Sí. Él es un cuadro de excepcionales cualidades. Esto pone, yo creo que sería el mejor legislador de los últimos 40 años. Se va a enojar Jorge que me acompañe. Es una persona súper calificada. Yo tengo una altísima opinión. Hoy yo lo acompañé a distintos seminarios. Yo digo, en vez de estar paveando, está yendo a seminarios, discutiendo la política tributaria de la ciudad, la política presupuestaria, la política de deuda. Es decir, es una persona capaz de contribuir. Yo estoy orgulloso de nuestros candidatos. Son todos muy buenos. O sea, exceptúenme a mí. Los demás son muy Bueno, vamos ahí, ¿vas a ser candidato? buenos. Voy a ser candidato. ¿Y cómo va a ser el formato? ¿En alianza? Bueno, yo ¿Con un vehículo esperaría que propio? fuéramos capaces
de armar una coalición significativa para resolver tu pregunta de hoy, que es la gobernabilidad. Pero eso es lo que nosotros deseamos. Si eso no ocurre, iremos con fuerzas propias. Pensás, a ver, yo pienso esto, digo, si en la ciudad llega a ganar Santoro, no va a ganar en el sentido de votos, porque es generalmente del centro a la derecha, sumando la cantidad de votos, las bancas dan más o menos que no van a tener la mayoría. No Pero sería una buena noticia. Pero sería simbólico, digo, de cara a la sociedad, y obviamente que la sociedad le va a echar en cara a todas las fuerzas políticas. No sería una buena noticia que quien saqueó a la ciudad. Sí. Alberto Fernández saqueó a la ciudad Pero de Buenos Aires. a lo que logre voy, ganar la elección. claro, voy a la pregunta concreta, digo, viendo ese panorama, ¿no crees que quizás el PRO y la Libertad Avanza se junten? Y ahí, ¿cuál es el...? No lo veo porque yo creo... Miren lo que pasó ayer. El presidente Milei decidió atacar con ferocidad al expresidente A Macri, sí. Yo no entendí por qué lo hace. Yo les confieso que a mí me cuesta entender la política. O sea, porque... Voy a dar otro ejemplo. Puede que no coincida con el gobernador Puyaro. Pero ¿por qué ir a ese conflicto terrible con Amalia Granata, donde yo diría... yo creo que el gobierno nacional tiene una gran dificultad de coaligar fuerzas. Y tiene una gran proclividad a buscar conflictos. Ambas cosas no son constructivas en política. Yo hubiera hecho todo lo posible después del acuerdo para que todo el mundo lo viera con buen aire. Claro. No me hubiera dedicado a pelearme con el expresidente. Y más sabiendo que te ayudó justamente a la gobernabilidad durante todo este el tiempo. Digo, es que es incomprensible esa... Ahora, alguien me decía hoy, son muy revolucionarios. Los revolucionarios son salvajes, crueles, brutales. Es decir, su dinámica es es decir, en todas las revoluciones muy destructiva. ¿Y pensás que puede... sé que lo conociste y muy bien a Javier, es más, creo que Milei decía que eras como un padre para él. ¿Crees que es él el que lleva eso o es su entorno? Yo creo que, a ver, este proceso lo puso en una situación donde él no tenía experiencia en estos temas. Yo hubiera tomado una estrategia distinta. A ver, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? Yo hubiera hecho un gobierno de transición. Yo voy 4 años ahí, arreglo todos los problemas que hay, pago todos los costos y saneo esta economía, esta sociedad, y le dejo la economía saneada a los que siguen. ¿Qué hubiera hecho eso? Que hubiera gozado de un apoyo formidable, entre paréntesis, porque a todos los políticos les gusta que otro pague las cuentas. Claro, sí. Ahora, cuando él crea con la hermana ese aparato político desde el poder, eso de decirle me los voy a limpiar a todos es lo mismo. Bueno, eso genera todas las dificultades políticas que está viviendo. Se tapan esas cosas, pero lo de Santa Fe fue una catástrofe electoral. Sí. Seamos realistas. Y aparte de limpiar, como decís, a la gente que más o menos piensa como vos. Bueno, eso fue poco inteligente, pero es la lógica esa de los revolucionarios. Sí. No piensen en este tipo de gente, piensen en la izquierda. Los procesos revolucionarios fueron sanguinarios con sus propios líderes. O sea, porque la dinámica esa genera una enorme inestabilidad. Stalin mató a todo el Politburó. O sea, toda la dirección de la revolución soviética la mató el propio Stalin, que les hacía juicio por cosas inverosímiles. En la época de Gorbachev le hicieron hablar a la mujer de Bujarin. Bujarin fue fusilado por crímenes que nunca cometió. Ella se había aprendido de memoria el discurso que no le dejaron dar a Bujarin. Bujarin era un teórico del marxismo. Pero ocurrieron cosas atroces, porque el propio proceso revolucionario tiene todas esas conspiraciones,
esas teorías de que todos están tratando de boicotearlo. perjudicarlo. Digo, es una atmósfera. Yeah. Es distinta a la atmósfera de países estables. Por ejemplo, en Uruguay nadie piensa que hay conspiración. En Chile Claro. nadie piensa que... Pero no porque no sean distintos que nosotros. El sistema político no tiene esa lógica de ir a- Ahora me disparaste otra pregunta y justo ya casi que nos tenemos que ir. ¿Por qué la sociedad mundial o la política no pone a la misma altura a Stalin de Hitler? ¿No? Porque siempre se demoniza más a uno, más allá No, de que los dos fueron asesinos. Todos los líderes de la Revolución Soviética fueron brutales criminales. No excluyamos a uno. No, Ni a claramente. Lenin, ni a Trotsky, ni a Stalin. Todos fueron terribles criminales como lo fueron Fidel, Raúl y el Che. Claro. 3 criminales de la peor naturaleza. Digo, para esa idea del mundo totalitario, vestir a todo el mundo con la misma ropa, esa cosa de volvernos a todos clones, termina en un desastre. Y en todos lados donde se ha llevado adelante. Porque esa idea de que el poder, uno puede hacer una sociedad, porque en el fondo es la idea del paraíso en la tierra. Yo te voy a dar el paraíso, Dios me libre y me guarde de ese Allá paraíso. está La Habana, ¿no? Dale, Dios me libre y me guarde de ese paraíso. Bueno, chicos, Ricardo, ha sido un gustazo. Gracias Un honor. por venir. Un gusto, gracias Gracias. por venir. Hasta luego.